A ver, ¿y si todo esto, todo lo que vemos, lo que sentimos, nuestra realidad, no fuera más que una simulación por ordenador? Una simulación increíblemente avanzada, eso sí, Es una idea potente, ¿eh? mucho. Y gente como Elon Musk la ha puesto sobre la mesa, vamos. Mm. Dice que viendo cómo avanzan los videojuegos, las simulaciones que ya hacemos, pues que la probabilidad de que no estemos en la realidad base es, bueno, altísima. Casi de 1 contra 1000 millones o algo así dijo. Sí, es la versión, digamos, más mediática. Pero ojo, la idea de que la realidad podría no ser lo que parece es viejísima. Claro, no es nueva. ¿Qué va? Ya Platón tenía su mito de la caverna, ¿no? Esas sombras que los prisioneros creían que eran la realidad. Sí, sí. O Descartes, con su genio maligno, ese ser que podría estar engañándonos sobre todo. Lo que sí es más moderno, y es a lo que seguramente se refiere Musk, es el argumento del filósofo Nick Bostrom, Ajá. que cambia, cambia el demonio o las sombras por civilizaciones futuras, civilizaciones posthumanas. Posthumanas. Descendientes nuestros tan avanzados que ya no serían como nosotros. Exacto, tan avanzados que tendrían una capacidad de computación que hoy ni imaginamos, y que quizás usarían para simular a sus ancestros, o sea, a nosotros. Vale, vale. Pues vamos a meternos ahí, a explorar esa hipótesis. ¿Qué dice exactamente el argumento de Bostrom? Porque supongo que tendrá sus críticas, ¿no? Choca con la física que conocemos. Desde luego. Y lo que más me intriga, ¿hay alguna forma de buscar, no sé, como fallos en Matrix? ¿Alguna pista? ¿Podríamos usar la inteligencia artificial para buscarla? Es la gran pregunta. Pues vamos al lío. El argumento central es lo que llaman el trilema de Bostrom, ¿verdad? Eso es. Bostrom plantea tres posibilidades. Dice que, por lógica, al menos una de estas tres tiene que ser cierta. A ver, ¿cuáles son? La primera, que casi todas las civilizaciones, como la nuestra, tecnológicas, se extinguen antes de llegar a ese nivel posthumano capaz de crear simulaciones tan potentes. Vale, el gran filtro estaría delante de nosotros. Podría ser. La segunda opción, que las civilizaciones que sí llegan a ese nivel, pues, pierden el interés, que no les apetece crear simulaciones de sus ancestros, quizás por ética o porque tienen otras cosas mejores que hacer, no sé. Entiendo. ¿Y la tercera? La tercera es la impactante. Si las dos primeras opciones son falsas, es decir, si muchas civilizaciones sí llegan a esa capacidad y sí les interesa simular, entonces, casi con toda seguridad, nosotros estamos viviendo en una de esas simulaciones. Uf. La lógica detrás es puramente estadística. Piensa en la cantidad de simulaciones que podría crear una sola civilización poshumana. Miles, millones. Claro. Si muchas civilizaciones lo hacen, el número de individuos simulados de mentira sería muchísimo mayor que el número de individuos reales en la realidad original, la base. Muchísimo mayor. Por lo tanto, si tú eres un individuo consciente, es mucho más probable que seas uno de los simulados que uno de los originales, por simple probabilidad. Entiendo la lógica. Es potente. Pero claro, asume algo clave, ¿no? Sí, fundamental. Asume que la conciencia, lo que nos hace ser nosotros, se puede simular, que no depende exclusivamente de nuestro cerebro biológico, de la química húmeda. Que se puede ejecutar en otro sustrato, como el silicio de un ordenador superavanzado. Exacto. Que la conciencia es, en esencia, información procesándose. Si eso es así, el argumento de Bostrom se sostiene. Vale, aquí es donde imagino que entra la física a poner pegas. Bueno, y la filosofía de la ciencia también. Por ejemplo, la física Sabine Hossenfelder es muy crítica. ¿Qué dice? Pues argumenta que es una hipótesis que no se puede falsar. O sea que no hay ningún experimento u observación posible que pueda demostrar que es falsa. Ah, claro. Si buscas pruebas de la simulación y no encuentras nada, Ay, siempre pueden decir que es que la simulación es perfecta y no deja rastros. exacto. Y si una idea no se puede refutar, por principio, se acerca peligrosamente a la pseudociencia. No sería una hipótesis científica en el sentido estricto. Es un buen punto, sí. Y desde la física pura, desde las leyes que conocemos. Ahí las objeciones son, bueno, telita. El astrofísico Franco Bassa hizo unos cálculos muy interesantes. Intentó estimar cuánta energía, cuántos recursos computacionales harían falta para simular nuestro universo observable. ¿Y? Pues una barbaridad. Incluso simulándolo a una resolución relativamente baja, no átomo por átomo, sino a escalas más grandes. ¿Cuánta energía?
Según sus cálculos, y basándose en las leyes físicas que conocemos, haría falta más energía de la que creemos que existe en todo nuestro universo observable. Ostras, eso es demoledor para la hipótesis, ¿no? Lo pone muy difícil, desde luego. Simular la complejidad de la física, tal como la entendemos, por ejemplo, la relatividad general de Einstein, la mecánica cuántica, computacionalmente es una pesadilla. Consume recursos de forma exponencial. Vaya. Y luego está la otra paradoja, la de la recursividad. Si nosotros estamos en una simulación y llegamos a desarrollar la capacidad de crear nuestras propias simulaciones, crearíamos simulaciones dentro de la simulación. Exacto. Y los seres de esas simulaciones podrían crear las suyas. Simulaciones anidadas como muñecas rusas. ¿Hasta dónde llega eso? ¿De dónde saldrían los recursos computacionales para todo ese árbol de simulaciones? Cada nivel necesitaría una fracción de los recursos del nivel superior. Pues eso. Parece que lleva a un absurdo o a necesitar una cantidad infinita de recursos en la realidad base. Son problemas muy serios para la hipótesis. Entonces, entre que no se puede falsar y que parece físicamente inviable con las leyes que conocemos, ¿la descartamos o hay alguna rendija? No tan rápido. A pesar de todo, hay gente que sigue buscando esas rendijas, esas posibles firmas o artefactos que delatarían una naturaleza simulada. ¿Cómo qué tipo de firmas? Pues una idea muy interesante tiene que ver con la propia estructura del espacio-tiempo. Y si no fuera perfectamente continuo, como una hoja de papel lisa, sino discreto, ¿Como pixelado? ¿Como la pantalla de un ordenador? algo así, pero a una escala increíblemente pequeña, la llamada escala de Planck. Si el universo fuera una especie de red, de entramado, aunque muy fino, quizás eso tendría consecuencias observables. ¿En qué? Por ejemplo, en las partículas más energéticas que conocemos, los rayos cósmicos de ultraalta energía. Ajá. Quizás, al viajar por esa rejilla espacial, no podrían superar un cierto límite máximo de energía. O tal vez mostrarían patrones extraños al llegar a la Tierra, como si prefirieran venir de ciertas direcciones del cielo y no de otras. Una anisotropía se llama. Anda, sería como ver las costuras del tejido de la realidad. Exactamente. Es una posibilidad teórica, ¿eh? Y no se ha encontrado nada concluyente, pero se busca. Buscar patrones sutiles, anomalías, en cantidades enormes de datos. Eso suena a trabajo para la inteligencia artificial, ¿no? Precisamente. Aquí es donde la IA puede jugar un papel fundamental. Analizar los datos cosmológicos que tenemos del fondo cósmico, de microondas, de la distribución de galaxias, de los propios rayos cósmicos, buscando esas posibles desviaciones sutiles de lo que esperaríamos en un universo natural, es una tarea hercúlea para un humano. Demasiados datos. Muchísimos. Pero las CIA son muy buenas en eso, en encontrar patrones ocultos. Ya se usan IAs en cosmología, por ejemplo, en proyectos como CAMELS. ¿Qué hace CAMELS? Utiliza miles de simulaciones cosmológicas distintas, universos virtuales cada uno con leyes físicas ligeramente diferentes, para entrenar a una IA. La IA aprende cómo debería ser un universo según ciertos modelos. Luego, comparas eso con nuestro universo real y buscas discrepancias, anomalías que la IA detecte. O sea, entrenar a la IA para que sepa que es normal y luego buscar lo raro en nuestros datos. Exacto. Y podríamos ir más allá. Una IA informada por la física, una IA que no solo analice datos, sino que tenga incorporadas en su pensamiento las leyes fundamentales que conocemos, quizás podría ser aún más sensible a detectar violaciones muy sutiles de esas leyes, indicios de que algo no encaja. Fascinante. Y mirando al futuro, ¿hay tecnologías emergentes que puedan ayudar? O se piensa en la computación cuántica y el aprendizaje automático cuántico, el QML. IA cuántica. Sí, si asumimos que el universo es fundamentalmente cuántico en su nivel más básico, quizá una IA que también opere con las reglas de la cuántica, que piense en el mismo lenguaje que el universo, por así decirlo, Podría detectar patrones o características de esa simulación que son inaccesibles para nuestros ordenadores clásicos actuales. esa es la esperanza. Claro que todavía estamos muy lejos. Estamos en la era NISQ, que significa computación cuántica de escala intermedia y ruidosa. Los ordenadores cuánticos actuales son pequeños y cometen errores. Falta mucho para eso. Muchísimo. Pero es una frontera de investigación apasionante. La idea de usar herramientas cuánticas para investigar la naturaleza cuántica de la realidad y quizá encontrar pistas sobre si es simulada o no. O sea que, resumiendo, tenemos por un lado un argumento filosófico, el de Bostrom,
que es lógicamente muy potente, ¿no? Muy elegante, sí. Pero por otro tenemos objeciones físicas enormes, como el tema de la energía y la dificultad de falsar la hipótesis. Barreras que hoy por hoy parecen insuperables, sí. Y en medio, la promesa de nuevas herramientas como la IA, quizá la IA cuántica en el futuro, para seguir buscando esas posibles costuras o anomalías. Exacto. Estamos en esa encrucijada. No hay una respuesta clara, ni mucho menos. La balanza no se inclina de forma definitiva hacia ningún lado. Pero la pregunta en sí misma ya es transformadora, ¿verdad? El simple hecho de plantearnos seriamente si nuestra realidad es la base o es una capa más. Totalmente. ¿Cambiaría algo si lo supiéramos? ¿Viviríamos distinto? ¿Y qué pasa con la ética? Si sospecháramos que algunas personas son como personajes no jugadores, programas, ¿cómo los trataríamos? Son preguntas profundas, sí. Y quizás lo más valioso de esta hipótesis, más allá de si es cierta o no, es precisamente que nos obliga a hacernos esas preguntas. A cuestionar qué entendemos por realidad. Por conciencia, ¿cuál es nuestro lugar en el universo, sea este real o simulado? Es un ejercicio mental muy poderoso a fin de cuentas. Sí, lo es. Y me quedo pensando en algo. ¿Y si estas herramientas que estamos creando, como la inteligencia artificial, no son solo la clave para mirar hacia afuera y buscar si estamos en una simulación? Si no, Sino también un espejo, un reflejo de nuestro propio impulso, casi una necesidad de crear realidades, de observar, de comprender qué significa ser un creador y un observador. Quizás al intentar construir IAs conscientes, estamos repitiendo, a nuestra escala, el mismo acto que hipotéticamente nos habría creado a nosotros. Vaya, es una reflexión interesante para terminar. Un posible bucle. Nosotros creando IAs, quizás para entendernos a nosotros mismos o a nuestros posibles creadores. Ahí lo dejo. Da para darle unas cuantas vueltas más, desde luego. Desde luego que sí.